Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del índice de confianza del consumidor correspondiente al mes de noviembre del 2020. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales. Al final de las dos presentaciones que vamos a hacer, estaríamos leyendo las preguntas y respondiéndolas conforme, digamos, vayan llegando. Dicho esto, le pediría a Lourdes si podía pasarnos los resultados del ICC. Bueno, muy buenos días. A continuación voy a pasar a dar los resultados de la encuesta sobre confianza del consumidor correspondiente al mes de noviembre del presente año. Como siempre, esta presentación está dividida en tres partes. En la primera hablamos de los aspectos generales y metodológicos que se usan para la construcción de los índices de la encuesta de la confianza del consumidor, más que nada para que aquellos que nos están escuchando tengan una idea acabada desde cuándo y cómo se calculan estos índices, cómo se presentan y qué nos dicen. Pero si hay alguien que quiera ahondar en detalles técnicos en cuanto a la elaboración de estos índices, los mismos se encuentran ampliamente detallados en la página web del Banco Central. En una segunda parte de esta presentación hablamos de la característica de la población encuestada en cuanto a género, nivel de educación y edad. Finalmente, hablamos de los resultados de la encuesta del mes de noviembre, que es el tema principal de esta presentación. A continuación, en cuanto a aspectos generales, el directorio del Banco Central del Paraguay, en noviembre del 2017, autoriza a la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo presentar servicio de realización y relevamiento de encuestas mensuales para la construcción de los indicadores de confianza. Esta es una información de naturaleza cualitativa que se presenta de manera agregada y permite obtener indicadores del grado de satisfacción tanto presente como futura de las personas, del hogar y del país. Y forma parte de un conjunto de información relevantes que utiliza el Banco Central del Paraguay para la toma de decisiones de política monetaria. En cuanto a los aspectos metodológicos, el índice de confianza del consumidor en el Paraguay se realiza en los primeros 20 días de cada mes a 400 hogares en donde contestan personas mayores de 18 años de edad ubicadas en Asunción y en el centro urbano, entendiendo por centro urbano San Lorenzo, Luque, Fernando de la Mora, Capiatá, Ñemby, Mariano Roca Alonso, Lambaré y Limpio. La encuesta básicamente se divide en dos partes. En una primera, en donde se habla de la caracterización de la población encuestada, y la segunda, en donde se hacen las preguntas que se utilizan para la construcción de los índices de situación económica, expectativa económica y el índice de confianza del consumidor. En cuanto a las preguntas que se utilizan para la construcción del índice, son 6. En un primer momento se pregunta, ¿cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Y lo mismo se hace si la situación económica de la persona mejorará, seguirá igual o empeorará con respecto a dentro de un año. Esta misma pregunta se hace desde el punto de vista del hogar y del país. Si piensan que su hogar está mejor, igual o peor que hace un año, o mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año. O si piensan que el país está mejor, igual o peor que hace un año, o mejorará, estará igual o empeorará dentro de un año. También la encuesta incluye dos preguntas adicionales, que es si tienen posibilidad de ahorrar los consumidores en este mes y si creen que es un buen momento para la compra de bienes durables, tales como electrodomésticos, casas, autos o motos. En cuanto al cálculo de los índices, el índice de situación económica, se utilizan las preguntas 1, 3 y 5 que recién mencionamos, que comprenden las valoraciones que realizan los encuestados sobre su situación económica, tanto la de la persona, del hogar y del país, con relación a un año atrás. En cuanto al índice de expectativa, se utilizan las preguntas 2, 4 y 6, comprenden las valoraciones que tienen los encuestados sobre la situación económica de ellos mismos, del hogar y del país con respecto a dentro de un año. En cuanto al índice de confianza del consumidor, es un promedio simple de estos dos anteriores.
En cuanto a la caracterización de la población, tenemos que la mayor parte de los que contestan esta encuesta son mujeres, alrededor del 60%, mientras que alrededor del 40% son hombres. Específicamente en el mes de noviembre, el 61.5% de los que respondieron las encuestas fueron mujeres y el 38.5% fueron varones. En cuanto a la distribución de edades de los encuestados, el mayor porcentaje de respuestas se obtienen en el grupo de personas que son de 55 años y más, y el menor porcentaje se encuentra entre los que tienen 18 y 24 años de edad. Al respecto, vemos en la lámina los que respondieron en los meses de noviembre y diciembre del 2019 y noviembre del 2020. En el 2020 el 35.8% estuvo en el grupo de 55 años o más, 20.8% en el grupo de 45 a 54, 20.5% de 35 a 44 y 25 a 34 años el 15.8% de los que respondieron esta encuesta. En cuanto al nivel de estudio, vemos que el mayor porcentaje de personas que contestan esta encuesta tienen la educación media terminada, o sea, del primer al tercer curso, o lo que antes llamábamos bachillerato. Y los que tienen menor porcentaje de respuesta son aquellos que tienen educación superior no universitaria culminada. Estos son niveles de estudio culminados. Y el 8.3% de quienes contestaron esta encuesta no tienen ninguno de estos niveles formales culminados. En cuanto a los principales resultados de esta encuesta, pasamos a informar el índice de confianza al consumidor, que tuvo un importante incremento en el mes de noviembre, alcanzando 49.6, estando muy cerca del nivel neutral y prácticamente ya saliendo del área de pesimismo y entrando en el área de optimismo. Esto va en línea con algunos indicadores de la economía y las perspectivas para el año 2020, que ha pasado de menos 3.5 a 1%. Como recién dijimos, el índice de confianza al consumidor está compuesto por el índice de situación y expectativa. Como vemos, el índice de situación todavía se mantiene en la zona de contracción muy por debajo del nivel neutral, pero vemos que tiene una tendencia positiva. Aquí tenemos que recordar, como siempre, que esta es la perspectiva que tienen los consumidores, tanto para ellos, para su familia o para el país, de la situación que están viviendo hoy con respecto a noviembre del año pasado. Y lo importante aquí es la tendencia positiva que tiene a partir de mayo, después de la bruta caída que tuvo en abril, en que se tomaron las medidas de confinamiento social y afectó no solamente a la economía, sino también a las personas. En cuanto al índice de expectativa, vemos que el mismo está muy positivo. En el mes de noviembre del presente año alcanza 71, incluso niveles similares a los presentados anteriores a las medidas tomadas para la contención de la pandemia. ¿Esto qué nos dice? En el gráfico anterior nos muestra que si bien los consumidores todavía se sienten peor que hace un año, hoy ya están sintiendo la mejora de muchos de los sectores económicos y tienen buenas expectativas para dentro de un año, y esto hace que el índice de confianza al consumidor tenga el resultado que tuvo. Estos índices están compuestos otra vez por subíndices, tanto personal del hogar y del país. Y el índice de situación, si bien se encuentra por debajo de la zona del nivel neutral, en la zona de contracción, el que tuvo mejor desempeño fue el de hogar con 39.3, seguido por personal 32 y finalmente el del país 13. En cuanto a las expectativas, también tiene el mismo comportamiento, pero por encima del nivel neutral en la zona de optimismo. También presenta el mejor comportamiento el hogar con 76.8, personal con 73.6 y país con 62.8. Las preguntas que se utilizan para la construcción de los índices que acabamos de mostrar son: ¿cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año?
y vemos que el 46.5% de los encuestados piensan que su situación hoy está peor que hace un año, el 43% piensa que está igual y el 10.5% piensa que está mejor. Pero por otro lado, al hacer la pregunta, ¿cree usted que su situación mejorará, seguirá igual o empeorará para dentro de un año? Vemos que el 58.5% de los encuestados piensan que va a mejorar su situación personal, mientras que el 30.3% piensa que seguirá igual y solo el 11.3% siente que su situación personal empeoraría. Estas mismas preguntas, desde el punto de vista del hogar, ¿cree usted que la situación económica de su hogar está mejor, igual o peor que hace un año? Vemos que el 47.5% de los encuestados piensa que está igual, el 37% piensa que está peor y solo el 15.5% piensa que está peor. Piensa que está mejor, perdón. Y esta pregunta con respecto al futuro, ¿cree usted que la situación económica de su hogar mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Vemos que el 61.8% de los encuestados piensa que su situación va a mejorar, mientras que el 30% seguirá igual y solo el 8.3% piensa que empeorará. Y finalmente, estas mismas preguntas a nivel país, vemos, ¿cree usted que la situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Vemos que un alto porcentaje, el 77% de los encuestados, piensa que la situación del país está peor, mientras que el 20% piensa que está igual y solo un 3% que está mejor. Pero al pasar esta pregunta al futuro, ¿cree que la situación económica del país mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? El 47.5% de los encuestados piensa que mejorará, el 30.5% que seguirá igual y solo el 22% piensa que empeorará. También teníamos dos preguntas adicionales que ya no se usan para la construcción del índice, pero sí son de suma importancia. Actualmente tiene usted la posibilidad de ahorrar, y si bien este índice sigue manteniéndose bajo, en el mes de noviembre tuvo un importante incremento y el 20.5% de las personas dijeron que tienen posibilidad de ahorrar frente al 16.8% que tenían en el mes de octubre. En cuanto a la pregunta que se piensa que es momento para realizar compras de bienes durables, tales como electrodomésticos, casas, autos y motos, vemos que en cada uno de ellos la predisposición para la compra bajó. Así, electrodomésticos y casas baja de 9.5 a 6.5 y casas de 7.8 a 6.3. Mientras que autos y motos, que en el mes de octubre el 7% dijo que tenía posibilidad de ahorrar, en el mes de noviembre, en el caso de los autos, el 6% dice que tiene posibilidad de ahorrar y de motos 5.8%. Seguidamente vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que acabamos de decir respecto a la encuesta de noviembre del 2020 en cuanto a los puntos más importantes. Así, el índice de expectativa muestra un incremento importante en el mes de noviembre, ubicándose en niveles similares a los observados antes de la pandemia. El subíndice que presenta mejor desempeño dentro de este indicador corresponde al de las expectativas económicas. El índice de situación económica, que refleja la situación actual de los consumidores, se mantiene en la zona de contracción, pero al igual que el de expectativas muestra una mejoría. Así, el índice de confianza, que es el promedio simple de los dos anteriores, mantiene una tendencia positiva desde el mes de mayo, acercándose en el mes de noviembre al nivel neutral. La predisposición de compras de bienes durables sigue siendo muy baja, mostrando una disminución en el mes de noviembre, y el porcentaje de personas que dijeron que puede ahorrar se incrementó levemente respecto al mes anterior. Muchas gracias.